Ahora vamos a hablar sobre ortogonalidad. Ortogonalidad se refiere a ortogonalidad entre espacios vectoriales, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de que algo es ortogonal, significa que es perpendicular, ¿no? Y que básicamente en vectores significa que son perpendiculares si su producto punto es igual a cero. Entonces, vamos a definir lo que es un conjunto ortogonal. Un conjunto ortogonal es un conjunto de vectores u1, u2 hasta uk no nulos, tales que el producto punto entre cada uno de ellos siempre es igual a cero, ¿no? Entonces vamos a decir que un conjunto es ortogonal si el producto punto entre ellos es igual a cero, es decir, si cada uno es ortogonal con cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí los vectores que tenemos son u1, u2 y u3. Entonces este que está aquí es u1, este es u2 y este es u3. Vean que si hacemos el producto punto entre u1 y u2 sería multiplicar 1, 0 menos 1 por 2, 1, 2, en que multiplicado es 1 por 2, más 0 por 1, más menos 1 por 2, y eso da igual a 0. Entonces el 1 y el 2 son ortogonales. U1 con U3 tengo que multiplicarlos todos entre sí. Es 1, 0 menos 1 multiplicado por 1 menos 4, 1 en producto punto. Eso sería 1 por 1 más 0 por menos 4 más menos 1 por 1, que también da igual a 0, ¿no? Y nos faltaría multiplicar U2 producto punto con U3, sería el último que nos falta combinar, que sería 2, 1, 2 multiplicado con 1 menos 4, 1 menos 4, 1. Y vean que eso nos da 2 por 1, más 1 por menos 4, más 2 por 1, que también es igual a 0, ¿no? Entonces, como todas las multiplicaciones, U1 con U2, U1 con U3 y U2 con U3, sus productos puntos da 0, quiere decir que es un conjunto que es ortogonal, ¿no? Eso es lo que definiríamos como un conjunto ortogonal. Este teorema y este corolario que está aquí son importantes porque lo que nos dice el primer teorema es que si un conjunto de vectores es ortogonal, entonces es LI. Entonces es importante, porque si un conjunto es ortogonal ya demuestra que es LI. Entonces quiere decir que este conjunto que teníamos aquí anteriormente es LI. Bueno, aquí también lo tenemos. Este conjunto que está aquí es un conjunto que es LI. Y junto con lo que ya conocemos de bases de un espacio vectorial, recordemos que si tenemos un conjunto de vectores, que coincide con la dimensión del espacio vectorial y es LI, entonces es una base del espacio vectorial. Por eso el corolario dice que si tengo un conjunto de vectores U1, U2 hasta UK, es decir, K vectores ortogonales, y el subespacio tiene dimensión K, entonces B es una base del subespacio. Este conjunto ya demostramos que es ortogonal, ¿no? Que fue el mismo que trabajamos ahorita. Es ortogonal y además es un subconjunto de R3, que son 3 vectores. Entonces, 3 vectores en R3 que son LI, significa que este conjunto no solo es ortogonal, sino que al ser un subconjunto de R3 que tiene 3 vectores y ser LI, también es una base para R3, ¿verdad? Esa es una base para R3 porque son 3 y son ortogonales, y al ser ortogonales son LI, entonces cumple las condiciones para ser una base. Entonces también sería una base para R3. Vamos a definir lo que es una base ortogonal. Entonces vamos a decir que una base es ortonormal, Una base es ortonormal si es un conjunto de K vectores en un espacio de dimensión K, que cumple dos cosas. La primera es que el producto punto entre ellos es 0, es decir, que es un conjunto ortogonal, ¿verdad? Y que su norma es igual a 1. Cuando su norma es igual a 1 decimos que son vectores unitarios, es decir, que son vectores que tienen norma 1. Entonces un conjunto que es ortogonal y que su norma es igual a 1 de cada uno de los vectores, diremos que es una base ortonormal para el espacio vectorial. Bueno, tienen que ser 3, por ejemplo en este caso, que es un subconjunto de R3, tenemos 3 vectores en R3, vamos a demostrar que es una base y que es ortonormal. Para demostrar que es una base bastaría que sean ortogonales. Entonces voy a multiplicar, aquí tengo los vectores v1, v2 y v3. Si yo hago el producto punto entre v1 y v2, vean que eso sería multiplicar 1 entre raíz de 2 por 0, más 0 por 1, más menos 1 entre raíz de 2 por 0, vean que eso daría 0, ¿no? Si multiplico v1 por v3, vean que me daría 1 entre raíz de 2 por 1 entre raíz de 2, más 0 por 0, más menos 1, entre raíz de 2 por 1 entre raíz de 2, que también da 0.
Y si multiplico v2 por v3, ven que v2 por v3 me daría 0 por 1 entre raíz de 2, más 1 por 0, más 0 por 1 entre raíz de 2, que también da 0. Entonces, aquí ya demostramos que el conjunto es ortogonal, ¿no? Al ser ortogonal y ser 3 vectores en R3, ya demostramos que es una base. Pero para que sea una base ortonormal, el conjunto tiene que ser ortogonal y también sus vectores tienen que ser unitarios. Es decir, que la norma de los vectores tiene que ser igual a 1. Entonces calculamos la norma del vector v1. Vean que la norma del vector v1 sería ser la raíz cuadrada de 1 entre raíz de 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más menos 1 entre raíz de 2 al cuadrado. Pero si realizamos eso nos da 1, tiene norma 1. La norma del vector v2, vean que el vector v2 es 0, 1, 0, entonces sería la raíz cuadrada de 0 a la 2, más 1 a la 2, más 0 a la 2, y eso también da 1. Y la norma del vector v3 es la raíz cuadrada, ven que el vector v3 es 1 entre raíz de 2, 0 y 1 entre raíz de 2, entonces sería la raíz cuadrada de 1 entre raíz de 2 a la 2, más 0 a la 2, más 1 entre raíz de 2 a la 2. Y eso también nos da 1. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que los vectores son ortogonales, son 3 de R3, entonces son una base y además sus normas valen 1. Entonces eso demuestra que esto que está aquí es una base ortonormal de R3, ¿verdad? Se llama así, base ortonormal de R3, ¿verdad? Estas son las condiciones para hacer una base ortonormal de R3. Ahora, cuando tenemos una base ortonormal, entonces es muy fácil determinar el vector de coordenadas de un vector en la base ortonormal, porque lo que dice el teorema es que si el conjunto V1, V2 hasta VK es una base ortonormal de S, ¿verdad? Bueno, esto de las matrices no lo va a importar, lo que vamos a trabajar es con esta parte de aquí, ¿verdad? Vamos a trabajar con esta parte de aquí, que es lo mismo en realidad. Lo que dice la primera parte es que si las matrices son, si el vector, si tomamos una matriz que está formada por las columnas, que son la base ortonormal, y la multiplico con la transpuesta, siempre me da la identidad. Pero lo que quiero que enfoquemos es que el vector de coordenadas de v en la base b es ir multiplicando v por v1, v por v2, v por vk, donde esos v1, v2 son los vectores de la base ortonormal. Por ejemplo, aquí ya tenemos la base ortonormal que trabajamos anteriormente, que es la base b. Y tengo un vector v que es el vector de coordenadas, el vector v que es 1, 2 y 3, que es un vector en R3. Y quiero determinar el vector de coordenadas de v en la base b. Entonces, según el teorema, nada más tengo que multiplicar, hacer el producto punto entre v con v1, que v1 es este de aquí, coma v con v2, ¿no? Que es este de aquí el v2, y v con v3. Y eso, bueno, transpuesto, es el vector de coordenadas. Es decir, tengo que ir multiplicando v por v1, v por v2, vamos a ir haciéndolo aquí, hagámoslo por aquí. Hagámoslo por aquí mejor. Vamos a ver, si multiplicamos v por v1 en producto punto, ven que me daría 1 por 1 entre raíz de 2, más 2 por 0, más 3 por menos 1 entre raíz de 2. Eso si lo multiplicamos me da 1 menos 3, da menos 2 sobre raíz de 2, que es una calculadora, nos daría menos raíz de 2, ¿no? Si multiplico v producto punto con v2, eso me daría 1 por 0, más 2 por 1, más 3 por 0, que eso es 2. Y si multiplico v por v3 en producto punto, eso me daría 1 por 1 entre raíz de 2, más 0 por 2, más 3 por 1 entre raíz de 2, que sería 4 sobre raíz de 2, que sería 2 raíz de 2. Es decir, que el vector de coordenadas de v en la base b está formado por menos raíz de 2, 2 y 2 raíz de 2. Recuerden que siempre se pone como columna, por eso aquí le puse lo de transpuesta, ¿verdad? Entonces, cuando tengo una base ortonormal y tengo un vector del subespacio vectorial, para determinar el vector de coordenadas de ese vector en la base, nada más tengo que multiplicar el vector por cada uno de los elementos de la base, y eso me va a ir dando las entradillas de los vectores del vector de coordenadas, ¿verdad? Entonces así como lo determinamos. Okay. Vamos a decir que dos subespacios S y T son ortogonales si cualquier vector en S y cualquier vector en T son ortogonales entre sí. Es decir, si todos los vectores de S son ortogonales con todos los vectores de T. Se escribe S ortogonal a T. Ese simbolillo significa, recuerden que ese simbolillo se conoce como perpendicular, ¿verdad? Que conocemos originalmente, que significa lo mismo que ortogonal. Entonces, dos vectores son ortogonales si todos sus vectores entre sí son ortogonales. Es decir, vean este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos
Los subespacios S y T son los siguientes. Ven que del subespacio S yo lo que tengo es que son los vectores en R3 tales que 2x menos 3y más z es igual a 0. Lo que voy a hacer es encontrar su forma. Ven que de ahí yo puedo concluir, despejando la z, que z es igual a 3y menos 2x. Entonces yo sé que los vectores que están en S son vectores que son de esta forma, veámoslo. La x es x, la y es y y la z es 3y menos 2x. Esa la forma que tienen los vectores en R3, ¿verdad? Esa es la forma que tienen los vectores en R3, con x y y que pertenece a R. Esa es la forma que tienen los vectores en R3, en el conjunto S, perdón. En el conjunto T ya me están dando que los vectores tienen esa forma, ya me los están dando, de hecho. Me dicen que los vectores tienen esta forma, que multiplicando el T ahí, es decir, que son los vectores que son de la forma 2T menos 3T y T, ¿verdad? Bueno, son como columnas los dos, como columnas. Y donde t pertenece a los números reales. Entonces esa es la forma que tienen los dos vectores. Yo tengo que demostrar que estos subespacios son ortogonales, es decir, tengo que demostrar que cualquier vector aquí y cualquier vector aquí son perpendiculares entre sí, son ortogonales. Entonces simplemente voy a hacer el producto punto entre este vector y este vector, que son la forma general que tienen los vectores, y ven que si yo hago el producto punto entre eso, x, y, 3y menos 2x, producto punto con 2t menos 3t y t, ¿verdad? Eso me debería dar 0. Vamos a multiplicar x por 2t, sería 2tx menos 3ty, ¿verdad? Más 3ty, perdón, menos 2tx. Pero vean que eso hace que este se cancele con este y eso me da 0. Quiere decir que cualquier vector del subespacio S multiplicado con cualquier vector del subespacio T me va a dar igual a 0, siempre, ¿verdad? Siempre me va a dar igual a 0. Entonces, por ejemplo, el siguiente teorema lo que nos dice es que si los subespacios son ortogonales entre sí, si S es ortogonal a T, entonces cualquier vector de la base, de una base V1 de S, es ortogonal a cualquier vector de una base V2, V2 de T. Es decir, que para yo determinar que los espacios son ortogonales, bastaría con determinar que los elementos de las bases entre sí son ortogonales. Entonces, no hace falta tanto hacerlo de esta forma, sino que yo podría sacar la base, ¿verdad? ¿Cómo podríamos sacar la base en estos ejemplos? Bueno, yo sé que en S los vectores tienen esta forma. Entonces, si yo saco la X de ahí, vean que me quedaría 1, 0, menos 2. Y la Y me quedaría 0, 1 y 3. Es decir, que estos dos son una base. Esa base B1 es una base de S, es decir, la base 1, 0, menos 2, recuerden que es transpuesta, ¿verdad? Y 0, 1, 3, esos de ahí, son una base de S. Una base de S. Y de aquí, bueno, como ya estaba originalmente, si sacamos la T, me queda 2 menos 3 y 1. 2 menos 3 y 1, perdón, ahí. Así. Yo sé que la base de T, ese es ese vectorcillo, nada más, 2 menos 3 y 1. Entonces yo podría, esta es una base de T, ¿verdad? Si a este le asigno V1, V2 y a este le asigno U1, si yo multiplico V1 producto punto con U1, eso me da 0. Y V2 producto punto con U1 también me da 0, ¿verdad? Es decir, que para determinar si son si los espacios son ortogonales, lo podría hacer con las bases. Tendría que determinar que cada vector de aquí es ortogonal con este. Y este también con este. Si yo determino que esos son ortogonales, también demuestro que los subespacios son ortogonales entre sí. Es decir, con la base basta demostrar que los subespacios son ortogonales, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos el conjunto de todos los vectores ortogonales a los vectores de un subespacio S, a eso le llamaremos el complemento ortogonal, ¿no? Dice, sea S un subespacio vectorial de Rn, se llama complemento ortogonal de S al subespacio de todos los vectores de Rn que son ortogonales a cualquier vector de S, ¿no? Es decir, el complemento ortogonal entonces son todos los vectores que son ortogonales a S. Y eso basta hacerlo con la base. Por ejemplo, vean este ejemplo. Sea S igual a las combinaciones lineales de 1, 2, 3. Es decir, en S yo tengo una base B1, que es el vector 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque dice que S es generado por el vector 1, 2 y 3. Y el vector por sí solo es LI. Entonces al ser generado y es LI, es una base. Que dice que es la recta que pasa por el origen y con vector director 1, 2, 3. Eso no importa. Pero es una base, el conjunto S es generado por un único vector 1, 2 y 3. Y me piden que demuestre que el complemento ortogonal de S es este plano que está aquí. ¿Cómo lo hago? Bueno,
yo sé que los elementos que están en el complemento ortogonal de S son vectores x, y, z, ¿verdad? Que están en R3, que cumplen que x, y, z multiplicado por el vector 1, 2, 3 es igual a 0. ¿Por qué? Porque este es el único elemento en la base. Entonces el complemento ortogonal son todos los vectores que son ortogonales a la base del subespacio vectorial. Porque ya vimos que para que sean ortogonales tienen que ser ortogonales a la base. Pero ven que si multiplicamos esto nos da x más 2y más 3z es igual a 0. Es decir que al final ese conjunto que está ahí es el complemento ortogonal del conjunto S, ¿no? Es el complemento ortogonal del conjunto S que está ahí. Sí. Puede variar lo que hagamos. Por ejemplo, si yo tengo otro subespacio, vamos a ver, digamos que lo tengamos al contrario, vamos a verlo como otro ejemplo. Digamos que a mí me dicen que S es el conjunto de vectores x, y, z en R3, ¿verdad? Que cumplen que x menos 3y más 2z es igual a 0, por ejemplo. Yo tengo ese subespacio vectorial. ¿Qué es lo que hago? Bueno, si yo quiero encontrar el complemento ortogonal de S, lo que voy a hacer es encontrar una base para S primero. Si yo encuentro una base para S, bueno, lo que hacemos aquí, por ejemplo, es despejar X, es decir, que X es 3Y menos 2Z, ¿verdad? Despejándolo. Ya tendría que los vectores son de la forma X, que es 3Y menos 2Z, coma Y, coma Z. Es decir, que sacando la Y me quedaría 3, 1, 0. Y sacando la Z me quedaría menos 2, 1, menos 2, 0, 1. ¿verdad? Así. Quiere decir que estos vectores son la base. Entonces los vectores x, y, z, los vectores x, y, z que pertenecen al complemento ortogonal de S tienen que ser ortogonales a él. Entonces yo sé que esos vectores cumplen que 3, 1, 0 multiplicado por x, y, z, ¿verdad? Es igual a 0, y menos 2, 0, 1 producto punto con x, y, z también me tiene que dar igual a 0. Es decir, que me va a quedar 3x más y igual a 0 y menos 2x más z igual a 0. Es decir, que el complemento ortogonal de S son los vectores x, y, z en R3 que cumplen esas dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Que 3x más y es igual a 0 y que menos 2x más z es igual a 0. ¿no? Entonces así es que determino el complemento ortogonal. Perdón. El siguiente teorema dice que si el subespacio S tiene dimensión K, entonces la base va a tener K vectores, ¿verdad? La base V1, que es V1, V2 hasta VK, subespacios de Rn, entonces la dimensión del complemento ortogonal es n menos k. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un subespacio de dimensión 1 en R4, el complemento ortogonal debería tener 3 vectores. Por ejemplo, veamos aquí. En el ejemplo que teníamos aquí, teníamos un espacio que tenía dimensión 1 porque solo tenía un vector, pero tenemos un espacio que tiene dimensión 2 porque es un plano. Por ejemplo, a partir de este que tenía dimensión 2, vamos a obtener un espacio que solo tiene dimensión 1, que es el espacio que sale originalmente de ahí, ¿no? Y lo que dice es que si tengo una base del complemento ortogonal de S, entonces la base, al unir las bases de S y el complemento ortogonal de S, tenemos una base para Rn. Es decir, que entre la dimensión de S y la dimensión del complemento ortogonal de S, me tiene que dar la dimensión del espacio vectorial. Y además, que si uno las dos bases del complemento ortogonal de S y el complemento ortogonal y el complemento y S, entonces voy a obtener una base para el espacio vectorial. Eso es lo que nos dice. Veamos este ejemplo. Me dicen que sea A el espacio generado por las filas de esa matriz y sea N el núcleo de A. El núcleo de A aquí lo estamos definiendo por primera vez, pero el núcleo de A se refiere al conjunto solución del sistema AX igual 0. Entonces tengo dos cosas diferentes. El espacio generado por las filas de la matriz y el espacio que es solución de la matriz. Entonces tengo que resolver la matriz para encontrar su solución. El espacio generado por las filas, recordemos que en la parte A me piden aquí determinen una base para el espacio generado por las filas. Recuerden que para el espacio generado por las filas lo que hacemos es que la matriz la hacemos escalonada y una vez que está escalonada, entonces las filas no nulas serían una base para el espacio vectorial generado por las filas. Entonces hacemos 2 fila 1 más fila 2
y menos 1 fila 1 más fila 3. Entonces yo tengo 1, 1, menos 1, 1, y aquí me daría 0, aquí me daría 2, aquí me daría 5, aquí me daría 5, y aquí me daría 0. Y si hacemos menos 1, aquí me daría 0, aquí me daría menos 5, aquí me daría menos 5, y aquí me daría 0, ¿verdad? Ahora hacemos la operación 1/5, fila 2, me queda 1, 1, menos 1, 1, 0, 1, 1, 0, y 0, menos 5 y 0, aquí son 5. Y luego hacemos la operación 5 fila 2 más fila 3, y eso me da 1, 1, menos 1, 1, 0, 1, 1, 0, y me queda 0, 0, 0 y 0, ¿no? Quiere decir que una base para la parte A, una base para el espacio generado por las filas de A, le voy a poner B1. Una base sería los vectores 1, 1, menos 1, 1, y el vector 0, 1, 1, 0. ¿Verdad? Esa sería una base para el espacio, ¿verdad? Una base para el espacio núcleo de A significa que tengo que terminar de resolver el sistema. Entonces para la parte B voy a terminar de resolver el sistema. Lo que voy a hacer es hacer esa matriz escalonada reducida para resolver el sistema, que solo me faltaría hacer menos 1 fila 2 más fila 1 para hacer esa matriz escalonada reducida. Me queda 1, 0, menos 2, 1, aquí queda 0, 1, 1, 0, y queda 0, 0, 0 y 0, ¿verdad? Vean que si yo resuelvo ese sistema me quedaría, si lo veo como un sistema x, y, z, w, me quedaría que x es igual a menos 2z, perdón, 2z menos w, y que y es igual a menos z, ¿verdad? De las dos ecuaciones. Quiere decir que los vectores van a tener la forma 2z menos w, porque la x es 2z menos w, la forma 2z menos w, la y menos z, la z es z y la w es w. Entonces sacando de ahí la z y la w tendríamos que z es, sacamos la z queda 2 menos 1, 1, 0, y sacando la w me quedaría 2 menos 1, perdón, sacando la w me quedaría menos 1, 0, 0 y 1, ¿no? Quiere decir que estos dos vectores que están aquí son una base para el núcleo, ¿no? Entonces para la base B2 voy a ponerla por aquí. La base B2 es 2 menos 1, 1, 0 y menos 1, 0, 0, 1. Esa es la base B2, que es la base para el conjunto que es solución del sistema. Entonces, ¿cómo hago para determinar la base para lo que llamamos el núcleo de la matriz A? Es simplemente determinar la solución del sistema. Cuando determino la solución del sistema me queda con dos parámetros, que los parámetros aquí yo les puse z y w. Recuerden que antes les poníamos t y s, simplemente les puse z y w, igual los mantuve. Y de ahí saco una base, sacando la z y la w saco una base. Ahora, me piden demostrar que entre f y n son complementos ortogonales. Es decir, que f es el complemento ortogonal de n, ¿verdad? O que n es el complemento ortogonal de f, que sería lo mismo. Recuerden que para hacer el complemento ortogonal tenemos lo siguiente. Los dos subespacios son subespacios de R4. La dimensión de f es 2, porque tenemos dos vectores. Y la dimensión del núcleo también son 2, porque tenemos dos vectores en su base. Entonces, juntando esas dimensiones, me da que son 4. Entonces le faltaría solo ser ortogonales solo faltaría que sean ortogonales para saber que uno es el complemento ortogonal del otro. Porque el teorema dice que si son ortogonales y la cantidad de vectores de uno y del otro completan la dimensión del espacio, que en este caso es R4, entonces ya serían complementos ortogonales. Y no solo eso, si yo junto esas dos bases, la base B1 y la base B2, tengo una base para R4. Uno lo puse como fila, otro como columna, pero eso no es importante. Veamos, vamos a ponerle a este U1 y U2 y a este V1 y V2. Vean lo que pasa si multiplico U1 por V1. ¿Sí? Los vectores de esta base con los de esta base con los de esta base voy a multiplicar, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar U1 por V1. Vean que 1 por V1 me daría 1 por 2 más 1 por menos 1 más menos 1 por 1 más 1 por 0. Pero vean que eso da 0. Si multiplico el U1 con el V2, vamos a ver, me daría 1 por menos 1 más 1 por 0 más menos 1 por 0 más 1 por 1, que también da 0.
Y si multiplico el U2 con el V1 me daría 0 por 2, más 1 por menos 1, más 1 por 1, más 0 por 0, que también da 0. Y si multiplico el U2 con el V2 me daría 0 por menos 1, más 1 por 0, más 1 por 0, más 0 por 1, que también me da 0. Quiere decir que esta base es ortogonal con esta base y juntos forman una base para R4. Entonces yo ya demostré que son complementos ortogonales entre sí. Pero además yo podría hacer que si yo junte este con este, esos dos me den una base para R4 además.